Muy bien, a la parte de aritmética, vamos a comenzar con la parte de aritmética. Esto que voy a enseñarles ahorita no es propiamente aritmética. Primero, comenzamos con lo siguiente. Nosotros comencemos que ustedes conocen un tipo de números que se llaman números reales, ¿de acuerdo? Números reales. ¿Cuáles son los reales? Es el 5, es el -3, es el 0, es el raíz de 64, es el pi, etcétera, etcétera. Esos son los números reales. Ustedes son los que manejan su calculadora, pero hay otro tipo de números que se llaman imaginarios. Y, bueno, lo voy a representar así, que sería, por ejemplo, raíz de -16. Si ustedes lo meten en su calculadora, ese número no les va a aparecer, les va a marcar error la calculadora. ¿Por qué? Porque la calculadora trabaja solamente con reales, no con imaginarios. Sin embargo, este número existe, ¿de acuerdo? Ahora, si yo junto estos dos números, tengo un número que se llama números complejos, que es una parte real y una parte imaginaria. ¿Por qué entonces nosotros nada más manejamos, por ejemplo, 8.47? Profe, ¿y este no es un número complejo? Si tú no le pones la parte imaginaria, diríamos que no, pero cae dentro de los números complejos. Es decir, para que sea un número complejo, tú tendrías que ponerle más 0i. Entonces este sí es un número complejo. Es decir, es un número que tiene una parte real y estoy definiendo que no tiene parte imaginaria o tiene 0 parte imaginaria, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si yo digo que, entonces sí me acuerdo porque en el bachillerato vi que puedo poner raíz de 16 y pongo una i para sacarle el negativo, ¿cierto? Y raíz de 16 es 4i, por lo tanto es un número imaginario. Ahora, si yo lo quisiera representar como un número complejo, simplemente digo 0 más 4i. Entonces ahora sí, dice, no tienes parte real, pero sí tienes parte imaginaria, ¿de acuerdo? Y esa sería ya la definición de números complejos. Bien, ahora, conociendo los números reales, o entendiendo qué son los números reales, vamos a ver lo que es una recta numérica. Si yo tengo una recta numérica, como en este caso, esta recta numérica es exclusivo para los números reales, ¿de acuerdo? Bien, cuando yo tengo un número, ¿cuándo digo que un número es más grande que otro? ¿Cuándo digo que un número es más grande que otro? Yo digo que un número es más grande que otro cuando el segundo, en este caso, vamos a suponer, cuando digo que un número, vamos a ponerle un número A, es más grande que un número B. Un número A es más grande que un número B. Yo digo que este número es más grande que el segundo, en este caso el B, cuando este está más a la derecha de la recta numérica. Cuando el primer número, en este caso A, está más a la derecha de la recta numérica. Por eso yo digo que 3 es mayor que 1, ¿cierto? Así es, porque 3 está más a la derecha de la recta numérica que 1. Por eso digo, por ejemplo, entonces eso significa que 2 es mayor que -1, ¿cierto? ¿Cierto? 2 es mayor que -1 porque está más a la derecha. Luego digo, entonces ya entendí, entonces quiere decir que 2 es mayor que -11, así es, aunque este número en valor absoluto es más grande, 11, no es más grande en la recta numérica porque el 2 está más a la derecha del 11. A ver, ahora jugamos con los signos. ¿Qué pasa si yo tengo un -53 y yo tengo un -14? Muchos de ustedes cometen este error, dicen, 53 pues es más grande que -14. No, esto está equivocado. ¿Por qué? Porque -53, si yo lo pusiera acá, de este lado, hagan de cuenta que acá está -53, sería -53, -52, -51, etcétera. Y no está más a la derecha que 11, está más a la izquierda. Es decir, 11, aquí está, -11, -12. O sea, en realidad -11 está más a la derecha de, perdón, -14, vamos a poner -14.
Menos 14 está más a la derecha de menos 53. Entonces yo no puedo decir que esto es verdad. Yo tendría que cambiar el signo y decir que menos 53 es menor que menos 14. O si yo lo leo de este lado, menos 14 es mayor que menos 53. Sí. ¿Por qué sí? Porque menos 14 está más a la derecha. Por ejemplo, si yo dijera 22 y menos 413. Bueno, pues menos 22 es más grande que menos 413 porque está más a la derecha. Menos 91 y menos 73. Bueno, este es más pequeño, es decir, este es más grande porque está más a la derecha, entonces pongo este símbolo. ¿Vale? Entonces, entendemos lo que es la recta numérica. Es importante que sepamos qué número es más grande. Cuando hablemos en exponentes, luego ustedes se confunden. Ahí es donde luego se me confunden. Por eso es importante saber en una recta numérica cuál número es más grande. ¿Cuál es más grande? El que está más a la derecha. ¿De acuerdo? Seguimos. Vamos a pasar ahora sí a la parte de aritmética. Bien. Es importante que sepamos bien cómo manejar las fracciones porque en álgebra lo vamos a necesitar. Es decir, si yo tengo 3/4 más 5 séptimos, ¿cómo lo hago? Bueno, tengo una formulita, sino una indicación que me dice, si tú tienes A sobre B más C sobre D más E sobre F, ¿sí? ¿De acuerdo? Si tú lo tienes de esa manera, bueno, multiplica el numerador de la primera fracción por los otros denominadores excepto el suyo, o sea, DF, ¿sí? O sea, este numerador por este, más o menos, según sea el signo, más el numerador por los otros denominadores excepto el suyo, CBF, y luego más el numerador por los otros denominadores excepto el suyo, BD, y todo eso sobre la multiplicación de cada uno de los denominadores. Ese sería a nivel general. Si tengo más fracciones, bueno, pues lo puedo seguir haciendo, lo puedo extender, ¿sí? O sea, este es para 3, puedo tener 4, 5, 6. De manera entonces que me dice el numerador 3 por los denominadores excepto el suyo, 7, más 5, el siguiente numerador, por los denominadores excepto el suyo, entre la multiplicación de los denominadores, ¿de acuerdo? De manera entonces que me da 3 por 7, 21, más 5 por 4, 20, sobre 4 por 7, 28, es decir, 41 sobre 28, ¿de acuerdo? Ese sería mi resultado. ¿Qué pasa cuando tengo más fracciones? Por ejemplo, 2 tercios menos 5 cuartos más 3 quintos menos vamos a ponerle un medio, sale. Entonces es numerador 2 por los denominadores excepto el suyo, por 4, por 5, por 2, menos, porque sigue el signo, menos, numerador, ¿de acuerdo? Por los denominadores excepto el suyo, por 3, por 5, por 2, por 3, por 5, por 2, ¿de acuerdo? Luego más, numerador 3, por los denominadores excepto el suyo, 3, 4, 2, menos, sería este último menos, numerador 1, por los denominadores excepto el suyo, 3, 4 y 5. Y luego todo eso entre la multiplicación de los denominadores, 3 por 4 por 5 por 2. Vamos a seguirle. Luego me queda 2 por 2, 4, 5 por 4, 20, 20 por 4, 80, menos 3 por 5 por 5, 25, bueno, 3 por 2, 6, por 5, 30, 30 por 5, 150, más, 3 por 3, 9, 2 por 9, 2 por 4, 8, 9 por 8, 72,
Luego menos 3 por 4, 5 por 4, 20 por 3, 20 por 3, 60. Sobre 3 por 4, 2 por 4, 8. 5 por 8, 40. 40 por 3, 120. Reducimos y nos da menos 58. Menos 58 sobre 120. Voy reduciendo. 29. 29 sobre la mitad, 60. Y así me queda, ya no lo puedo reducir más. Perfecto. ¿Vale? Entonces, esa es la manera de hacer sumas y restas. Vamos a hacer divisiones. Supongan ahora que tengo 3, vamos a ponerle 3 cuartos y luego lo voy a multiplicar por 1/2. Sale. Este es hablando de 2. Dice, bueno, si tienes, en lugar de sumar, si estás multiplicando A sobre B por C sobre D por E sobre F, ahora no haces lo de arriba, sino ahora multiplicas los numeradores A, C, E y lo divides entre la multiplicación de los denominadores, ¿de acuerdo? Entonces, por lo tanto, me queda 3 por 1 son 3, 2 por 4 son 8, listo. ¿Qué pasa si tengo más grandes? O sea, 3 cuartos por 1/2 por 2 quintos por 3, bueno, vamos a ponerle aquí 6 séptimos. Bueno, multiplico los numeradores, que sería 3 por 1 por 2 por 6 sobre 4 por 2 por 5 por 7. ¿De acuerdo? Es decir, 36. Y luego abajo me da 280, 280, es decir, saco la mitad de 36, 18, 15, 18 y la mitad de 28 son 14, ¿sale? Seguimos por mitad, 9 y 9, 18, mitad, 70 y ahí se queda, ¿sí? Bien, entonces esa es la manera de hacer la multiplicación. ¿Qué pasa con la división? Vamos a verla. ¿Qué pasa con la división? Por ejemplo, tengo 2 quintos y lo voy a dividir entre 7 tercios. Bueno, me dice lo siguiente, me dice acá, si tú vas a dividir A sobre B y luego a su vez C sobre D, hacemos lo que se llama la ley de la herradura, extremos o la multiplicación de los extremos arriba, ¿de acuerdo? A por D, entre la multiplicación de los internos, es decir, B sobre D, ¿de acuerdo? O sea, estos dos los multiplico, arriba van los externos, ¿sí? Y abajo van los internos. Eso es lo que hago acá. De manera entonces que, digo, los externos, multiplicación de los externos 2 por 3, sobre multiplicación de los internos 5 por 7. De manera que me da 3 por 2 son 6, 5 por 7, 35. Listo, esa es la famosa ley de la herradura o ley del sándwich. Bien, ¿qué pasa cuando empezamos a hacer combinaciones? ¿Sí? O sea, combinaciones de las 3. Bueno, vamos a hacerlo. Antes de continuar voy a hacer aquí un pequeño paréntesis para hablar acerca de los enteros y las fracciones. ¿Qué quiero decir? Bueno, resulta que yo tengo un número que es el 8, ¿de acuerdo? Ese número yo lo puedo poner en función de la fracción que yo quiera. Yo lo puedo poner en función de tercios, lo puedo poner en función de quintos, lo puedo poner en función de séptimos, etcétera. O sea, yo lo puedo poner en función, ese número entero, en función de cualquiera de las fracciones con el denominador que yo quiera, ¿sí? O sea, por ejemplo aquí, 8, ¿cómo lo pongo como tercios? Simple. Multiplico el denominador que yo quiero por el entero, 3 por 8, 24, y entonces aquí son 24 tercios, 5 por 8, 40 quintos, 7 por 8, 56 séptimos. Entonces, cualquier número lo puedo poner en la función que yo quiera, es decir, en función de la fracción que yo necesite, ¿sí? Bien, ya nada más es un pequeño paréntesis para empezar a hacer la combinación de estos. Veamos este ejercicio. Este ejercicio es una combinación ya vamos a decirlo así, de las sumas restas
de las multiplicaciones y de las divisiones. Vamos a empezar a reducirlo. Bien, voy a comenzar tanto arriba como abajo a la par. A ver, este 4 así lo dejo, ahorita no tengo necesidad. Este lo hago con ley de la herradura. Entonces me queda 4 menos 6 por 5, 30, 30 medios. ¿De acuerdo? 30 medios. 6 por 5 o 5 por 6, 6 por 5, 30, 2 por 1, 2. Vale. Y luego voy con lo de abajo. Para esto necesito ponerle un denominador aquí para que no se me altere. Ahorita, después lo voy a explicar. En este caso es el neutro divisor. Es decir, este es un entero, le pongo un 1 abajo y no se me altera la cifra. De manera entonces que es 7 tercios más 4 por 7, 28, y 5 por 1, 5, 28 quintos. Sigo. Bien, ahora sí, este no hay necesidad porque este 30 entre 2 es un 15, entonces es 4 menos 15 sobre, vamos a hacer es una suma, 5 por 7, 35, más 3 por 28, son 3 por 8, 16, 3 por 6, 7, 76, sobre 3 por 5, 15. Recuerden lo que vimos. Algo importante, procuren en la medida de lo posible, por ejemplo, como aquí, como en este caso, la línea de referencia principal deben de hacerla más grande que las otras dos, es decir, esta es una división de una parte que está arriba, de un numerador y de un denominador, o de la parte de arriba y la parte de abajo. Esta es la línea principal, entonces tienen que dejarlo más grande, más grande que los otros dos de preferencia. Caso como miren, por ejemplo aquí debía haber dejado un poco más grande que el otro de abajo, ¿sí? Porque esa es mi referencia. Bien, continúo. Seguimos. 4 menos 15 menos 11 sobre, ahora sí, 35 más 76 son 111 sobre 15. ¿De acuerdo? Por último, nuevamente, que lo tengo arriba como entero, está en la parte de arriba de la división, está como entero y acá abajo hay una fracción. Le pongo un neutro divisor, es decir, digo que es menos 11 sobre 1 menos 11 sobre 1 entre 111 entre 15. Y por último hago la ley de la herradura, extremos arriba, 11 por 15 y luego 1 por 111, es decir, acá abajo me queda 111, ¿de acuerdo? Y arriba me va a quedar 11 por 15, lo cual me da 165 negativo, menos 165 sobre 111. Este sería mi resultado de esta, pues, fracciones que se suman, se restan, se multiplican, ¿sale? Vamos a hacer el otro.